Así arrancaba una nueva edición del Slalom Ciudad de Alcañiz, una disciplina donde no gana el más rápido, sino el que menos falla. Motorland Aragón volvía a ser el escenario. El Circuito Internacional de Karting acogía esta cuarta edición reuniendo a 60 pilotos en pista. Un trazado amplio en apariencia, pero exigente en cada metro, y aún más con el asfalto completamente mojado durante toda la jornada. Porque aquí cada décima cuenta y cada cono penaliza. El slalom es técnica, es control y es, sobre todo, precisión. Un recorrido revirado, plagado de obstáculos, donde la lluvia fue el mayor de todos, donde el más mínimo error cambia por completo una manga. Y en ese contexto, la igualdad es máxima. Vehículos muy similares, prestaciones ajustadas y todo en manos del piloto. Aquí no hay excusas, solo talento. Antes de salir a pista, todo cuenta, revisiones de última hora, presiones, temperaturas, concentración, porque cuando llega el momento ya no hay margen para pensar. Entre los nombres propios del día, 3 pilotos con una historia reciente muy especial. Los integrantes de la selección Aragón Slalom afrontaban esta cita tras conseguir la beca FADA que les acompañará durante toda la temporada. La afrontamos pensando en cómo pueden ser las circunstancias, la pista, la climatología. No siento presión, yo lo hago lo mejor que puedo, lo mejor que sé y con eso vamos para adelante. Pues realmente no ha cambiado nada, sigo con las mismas ganas de participar. La verdad es que creo que es una categoría genial para iniciarse en el mundo del motor, se ganan muchísimas manos y es súper técnico, y la verdad que tenía muchísimas ganas de venir a afrontar la primera cita, a ver cómo me desenvolvía, intentar estar ahí un poco al nivel, incluso con la diferencia de potencia, pero yo creo que la verdad que el resultado ha sido bastante positivo. La verdad es que no he preparado demasiado a nivel de coche, no lo he preparado demasiado porque ya lo tenía hecho. Lo de que haya llovido, pues no me ha ayudado demasiado tampoco porque no agarraba nada atrás del coche. Eso sí que es verdad que no lo tenía demasiado preparado y he perdido mucho tiempo ahí, pero creo que podría haberlo hecho mejor si hubiese estado seco. Una oportunidad y también una responsabilidad. 3 estilos, 3 formas de entender la competición, pero un mismo objetivo, seguir creciendo. Y llega la hora de la verdad. Primeras mangas, primeras referencias y primeros errores. Porque en slalom el límite está muy cerca. Un cono desplazado, una trazada ligeramente abierta y el tiempo se escapa. Pero también hay pasadas limpias, precisas, milimétricas, de esas que marcan diferencias. Para algunos, además, no fue una carrera más, fue la primera. El debut siempre tiene algo especial, mezcla de ilusión y de respeto. Hoy ese papel lo representó Sofía Altava, que se estrenaba en la categoría en un entorno exigente pero también apasionante. Mucha ilusión porque es la primera vez que lo hago y pues quieras que no, pues los nervios y pues ver a todo el mundo corriendo y pues un poco de, no pique, pero es un plan de intentar comparar, intentar hacerlo igual que ellos. Y a la vez respeto porque, ostras, en mi casa es que todo el mundo ha cogido un coche y han hecho todos slalom, entonces siempre es en plan de estar en su altura o más o menos llegar a sus expectativas. ¿Qué sería para ti un buen resultado hoy? No romper el coche, esa es una de ellas, no comerme a nadie, esa sería otra, y acabarla entera bien, sin comerme ningún cono y haciendo un tipo de... Primeras sensaciones, primer contacto con el cronómetro y una experiencia que seguro no olvidará. Mientras tanto, la competición avanza. Los tiempos bajan, las referencias mejoran y la tensión aumenta. Las diferencias son mínimas y cada pasada puede cambiar la clasificación. Aquí no se puede especular, hay que arriesgar, pero con cabeza. Y en ese contexto, de máxima exigencia, hubo un nombre propio, David Tesán. El piloto de Azaila, actual campeón de Aragón, dominó la jornada de principio a fin. Mejor tiempo en las 3 mangas, imponiendo su ritmo con autoridad a los mandos de su Renault Clio RS. Hoy la clave de la carrera yo creo que ha sido, aparte de hacer una buena salida, porque en las condiciones de pista con la lluvia era difícil tener grip para salir desde cero bien, hilar fino con el gas y más o menos mantener el coche en la trazada.
Ha sido complicado porque ya te digo que los rivales, tanto Ángel Echegoyen como tanto los dos hermanos Villaro, Carmelo, cualquiera podíamos ganar porque las condiciones eran complicadas. Por detrás, la pelea fue constante. Ángel Echegoyen se mantuvo firme en la segunda posición durante toda la prueba, siempre cerca, pero sin margen suficiente para inquietar el liderato. Bueno, las 3 mangas además por normativa este año puntúan, así que yo pensaba que la primera manga iba a ser el mejor tiempo, pero he ido mejorando y al final ha sido la tercera, así que a pesar de que ha ido lloviendo cada vez más, en la tercera he conseguido mejorar el tiempo. Bueno, la velocidad al final siempre es importante, pero es verdad que era muy fácil cometer errores. Incluso en la última manga he cometido un pequeño error, que igual ha sido medio segundo, pero ha habido bastantes errores. Sí. Mucho más ajustada fue la lucha por la tercera plaza. Un duelo directo entre los hermanos Escolano, que se decidió en la última manga. Pablo Escolano lograba finalmente el tercer puesto por apenas 54 milésimas sobre Eduardo. Hoy sobre todo... ¿En qué manga? En la tercera. La tercera ha sido definitiva. Estaba lloviendo más, había más agua, pero aún así han salido los tiempos. ¿Hoy ha sido una carrera de menos errores o de más velocidad? De no cometer errores. Porque sobre todo como corren muchos cars, hay mucho aceitillo en el asfalto y patina mucho. Y se trata de coger la velocidad que sea rápida pero sin llegar a pasar, que es complicado. La jornada también dejó protagonistas en otras categorías. Entre los debutantes destacó la actuación de Ángel Echegoyen hijo, que logró una sorprendente quinta posición absoluta y se llevaba la categoría. Bueno, pues yo creo que la carrera hoy se ha decidido el que menos errores ha hecho, porque en estas condiciones tan complicadas pues es muy fácil cometer un error. Pues en el que mejor tiempo he hecho es en la tercera, aunque es yo creo donde las condiciones están más complicadas, pero me he ido adaptando mejor al coche. Pues la verdad que en la última ya he intentado que si cometía un error, pues que se ha ido más a por todo, y que si cometía un error pues era un error más y no pasaba nada. En vehículos de serie, la victoria fue para Samuel Caseras, liderando una categoría cada vez más competida. Y en Mujer y Motor, triunfo para la piloto local Laura Aparicio, a quien la organización dedicó un emotivo acto por obtener el Campeonato de España de rallies en híbridos. Enhorabuena, Laura, por tu título de doble campeona de España. Estuvo acompañada en el podio por Paloma Meseguer y Ana María Ruiz. Por equipos, el Enarbay FR, formado por los hermanos Escolano, se llevó la victoria tras una actuación sólida y constante. Completaron el podio Izaga Imán y Talleres HLC. Motorland ha sido testigo de una jornada intensa, competida y muy igualada, donde cada piloto ha peleado contra el crono y contra sí mismo. Precisión al límite, errores que marcan y talento que decide. El slalom en estado puro.